última conferencia de ciclo otoño de Ocaña Escultura. Después pasaremos a ciclo invierno, que comenzaremos con la conferencia el próximo día 15 de diciembre con Aldo Linares. Aldo lo conoceréis como escritor, conferenciante, participa en algunos programas también de Cuarto Milenio, Medium, sobre todo es un gran investigador. Tengo que darle las gracias nuevamente porque por mucho cariño que pongamos en hacer estas conferencias o por mucho entusiasmo, realmente sin vosotros, sin el público, no tendría lógica. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis aquí hoy, a todos los que habéis venido desde el primer día y a los que habéis venido pues aún así, otras no, porque bueno, pues depende cada uno del tiempo del que dispongamos, ¿verdad? Hoy tenemos una conferencia que realmente es un lujo. Quiero dar de nuevo las gracias al Ayuntamiento de Ocaña y a nuestro alcalde porque bueno, nos permite tener ese espacio, nos permite poder tener a personas hoy aquí como a José Manuel Lucía Mejías. Os voy a leer porque son tantas cosas y me voy a dejar en el tintero otras tantas que si no lo leo me sería imposible. José Manuel Lucía Mejías es escritor, poeta, catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid, presidente de honor de la Asociación de Cervantistas, de la que fue secretario y presidente, secretario de la Asociación de Amigos de José Luis San Pedro, ha sido secretario, tesorero y vicepresidente de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Bibliografía. Lucía Mejías ha sido comisario en una docena de exposiciones, 4 de ellas en la Biblioteca Nacional de España. En el año 2016 ingresó en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio con la categoría de encomienda por su labor de difusión de la vida y obra cervantina. Nuevamente digo gracias a todos y gracias José Manuel por estar hoy aquí con nosotros porque de verdad que es un gran honor y una gran alegría que nos acompañe. Gracias. Bueno, pues muchas gracias Cristina, y buenas tardes, buenas noches y mil gracias. Mil gracias a mí, os doy a vosotros y a ti en concreto por invitarme y compartir bueno, pues un tiempo con todos vosotros. Y bueno, a pesar de la distancia, que realmente parece esto, que estoy aquí como casi en el púlpito cervantino, más quisiera estar ahí un poco más cerca de vosotros, pero bueno, espero que las palabras lleguen y sobre todo que al final Cervantes, como tantas otras cosas, nos una como lo hace continuamente, ¿no? Bueno, yo quería hablaros, y vengo a hablaros, sobre las mujeres de Cervantes. Pero sobre todo me interesa no solo hablar de ellas y de rescatarlas a veces de ese lamentable lugar en donde la hemos situado casi como si fueran una sombra que molesta y que hace más complicada la vida de Cervantes, sino también para mostraros la importancia que tienen las mujeres en la vida de Cervantes, como la importancia que tienen y han tenido y tenéis, digamos, en concreto las mujeres, en cualquier sociedad, sobre todo en estas sociedades en donde la mujer no tiene una presencia administrativa. Porque el gran problema es que en un momento dado, en los siglos de oro, en este momento en el que nos vamos a situar, en el siglo XVI, siglo XVII, pues vivimos una situación administrativa, una situación social muy similar a la que en un momento dado pues hemos podido vivir en España durante la época franquista. Es decir, la mujer existe, obviamente, todos tenemos relaciones y tenemos ese círculo familiar, pero administrativamente la mujer no deja ninguna traza. Es el hombre el que al final termina, como en la época de Franco, y es lo que va a pasar en el siglo XVI, firmando todos los papeles. Y al final, como lo que nos quedan son los papeles, no nos queda la vida cotidiana, no nos queda el recuerdo incluso de las personas que podemos estar cercanas, pues de esos papeles sacamos unas conclusiones como si realmente solamente los hombres fueran los que tomaran todas las decisiones, porque son sus firmas las que aparecen
E incluso cuando aparece la firma de una mujer, pues tenemos que buscar alguna razón un poco escondida, un poco escabrosa, para que su presencia tenga sentido. Y lógicamente no deja de ser una concepción, una visión que ha tenido una enorme repercusión en ese mito sobre las mujeres de Cervantes, que nada tienen que ver con la realidad. Entonces yo quiero contaros un poquito el mito, y quiero contaros un poquito lo que seguramente a todos os han enseñado en la escuela, o habéis oído, o en un momento dado tenéis en ese imaginario, y luego contaros un poquito más lo que hoy en día sabemos, y sobre todo lo que deberíamos seguir profundizando, porque a veces cambiar el eje de la mirada no es fácil. O sea, como sociedad también tenemos que hacer un esfuerzo que, bueno, lo hacemos a todos los niveles, pero también hay un tiempo para que el eje, digamos, realmente se proponga, ¿no? Bueno, ¿de quiénes estamos hablando? Vamos a empezar un poco con las mujeres. Bueno, no sé qué, bueno, una hora por ahí, ¿no? O sea, que hacerme señales que si no yo me puedo en un momento dado, de pronto veo que os vais yendo y digo, no les interesa, llevo 2 horas aquí, claro, ya la gente ya necesita respirar. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Bueno, lógicamente vamos a hablar de, sobre todo, bueno, la madre de Cervantes, pero sobre todo el círculo, digamos, familiar que rodea a Cervantes, es decir, la mujer de Catalina de Salazar y Palacios, de sus 2 hermanas, de Magdalena y de Andrea, bueno, de Andrea y Magdalena, la mayor y la más pequeña, de Constanza, la sobrina, que es la hija de Andrea, y de la hija Isabel, que es la hija natural de Miguel de Cervantes. Este es el núcleo familiar de las mujeres que van a rodear a Cervantes. Un núcleo familiar que tiene que ver en un momento dado con una serie de imágenes. ¿Qué nos han enseñado de las mujeres de Cervantes? Por ejemplo, de Andrea y Magdalena. Sabéis que Cervantes tuvo un hermano mayor, Andrés, que murió luego a los 7 años. O sea, es decir, que el hijo mayor de la familia de Rodrigo y de Leonor de Cortinas murió a los 7 años, con lo que Andrea es la hermana mayor, luego va Miguel, luego va Luisa, que es la que se hace monja, y por tanto la tenemos dentro, digamos, de la familia, pero lógicamente alejada ya cuando toma los votos de los carmelitas descalzas allí en Alcalá de Henares, y luego ya Magdalena, que va a nacer en Valladolid. Todos los demás nacen y se crían esa infancia en Alcalá de Henares. Y luego ya, pues, la hija de Andrea, como os decía, y la hija de Miguel de Cervantes, con ese amoríos con Ana Franca, la hija de un tabernero, o sea, la mujer de un tabernero, y por tanto un núcleo familiar complejo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos, la imagen que tenemos? Por ejemplo, hay un hecho conocido, que no sé si lo conocéis, bueno, y si no, lo voy a contar, que es el caso Ezpeleta. Digamos, de Miguel de Cervantes no sabemos casi nada, por decir la verdad. Es decir, no sabemos casi nada de su vida cotidiana. ¿Por qué no sabemos casi nada de Cervantes? Como no sabemos casi nada del 98% de las personas que vivieron en los siglos de oro. Es decir, en eso Cervantes no es excepcional. Normalmente, imaginaros, todas las cartas personales que pudo escribir Cervantes y recibir, todas esas las hemos perdido. Pero es que las cartas personales en un momento dado de Góngora las hemos perdido, pero las cartas personales de la gran mayoría de los escritores de la época las hemos perdido, a excepción de Lope de Vega. Ese lo hemos conservado, entre otras cosas porque Lope de Vega era el cotilla mayor del reino. Entonces tenía al duque de Sesa, que era su mecenas, que le exigía que casi todos los días le mandara una crónica de los cotilleos de la corte. Y entonces, bueno, esas cartas, luego de pronto los fans de Lope de Vega, que siempre fueron muchos en su época, decidieron que esas cartas había que conservarlas. Pero esa es la excepción. O sea, que conservemos de Lope de Vega no es de pronto lo normal, sino, como os digo, la excepción. Por eso, de la vida cotidiana de Miguel de Cervantes no sabemos casi nada. Es decir, no sabemos, solamente tenemos documentos de su vida administrativa. Imaginaros que en un momento dado quisiéramos hacer un repaso de nuestra propia vida, que lógicamente más o menos la conocemos, solamente a partir de nuestros documentos administrativos.
de cuándo hemos nacido, de cuándo nos han llevado a bautizar, de cuándo en un momento hemos hecho la confirmación, perdón, la confirmación, el bautismo, digamos, todos aquellos rituales que en un momento a cierta edad estábamos obligados, hoy un poco más ya abiertos. Cuando uno hace una hipoteca, cuando contrata un piso, cuando de pronto tiene que hacer el testamento, cuando compra un coche. Imaginaros solamente hacer una vida a partir de esa documentación administrativa. Bueno, pues sabemos que en tal momento estamos en tal sitio, que hemos entrado en contacto con tal persona, pero eso dice algo de nosotros. Bueno, no es lo mismo comprarse un Mercedes que comprarse un utilitario, ya nos está diciendo un nivel económico, podemos sacar conclusiones. Pero claro, de nuestra forma de entender el mundo, de nuestra forma de comportarnos con la gente, ¿qué dicen todos esos documentos administrativos? Pues lo que casi de todo el mundo, porque todos estamos obligados a hacerlo. Entonces, de Cervantes y de la mayoría de las personas del Siglo de Oro, solamente conservamos esas trazas administrativas. Imaginaros los expedientes que uno puede generar en el trabajo, estoy diciendo documentos que están relacionados con Cervantes porque hemos conservado, por ejemplo, que Hacienda nos haga una paralela. Entonces, si de pronto que demuestre que en un momento dado no coinciden nuestros datos con los datos que hemos aportado, los que ellos tienen, le pasó a Cervantes, pero como os digo, todo eso son cuestiones administrativas. A excepción de un casi, ese casi, que es algo completamente excepcional que vamos a tener con Cervantes y que va a suceder de manera casual, pero que nos va a dar alguna información de su vida cotidiana. Pensad y situémonos en junio de 1605. Una fecha importante, junio de 1605. Además nos vamos a situar en Valladolid. Es decir, en 1605, como sabéis, está la corte en Valladolid. A partir de 1601, la corte deja de estar en Madrid y luego en 1606 volverá otra vez a Valladolid. Entre paréntesis, con un maravilloso, con un, ¿cómo definirlo de manera mucho más certera? Con un perfecto sistema de apropiación del ladrillo por parte del duque de Lerma. O sea, es digamos, el cambio de corte en esos 5 años de Madrid a Valladolid, habría que estudiarlo, digamos, al mismo nivel de los pelotazos inmobiliarios que hemos vivido o vivimos hoy en día, porque bueno, se trataba de comprar palacios muy económicos en Valladolid, cuando Valladolid no era la corte, y cuando de pronto todos los nobles tuvieron que irse, tuvieron que comprarlos carísimos porque no había sitio donde quedarse, y a los 6 años comprar todos los palacios baratísimos que habían tenido que dejar en Madrid y volver otra vez a vendérselo a sus mismos dueños, otra vez a un precio carísimo, ¿no? Pues todo ese movimiento es lo que vamos a tener también con Cervantes. Y ahí de pronto, en un momento dado, una tarde-noche en Valladolid en junio, imagínense, en los arrabales de Valladolid, no en el centro, es decir, en la parte más pobre o más popular de Valladolid, pero además en una zona no especialmente agradable porque al lado estaba el mercado. El mercado, bueno, más que el mercado estaba el lugar donde se mataban el mercado de carne, es decir, donde se mataban a todas las ovejas, a todo, digamos, la carnicería que necesitaba una corte, una ciudad como Valladolid para poder alimentar a toda la población. Entonces, imagínense, no era un lugar especialmente salubre, de buenos olores, tranquilo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí, en esas casas, de pronto por la noche, en un silencio ya anocheciendo, de pronto se oye un grito, ¡ay, me han herido!, y unos pasos, una carrera. Y de pronto se abre la puerta de una casa, porque a las puertas de esa casa de pronto ha habido un duelo. De pronto 2 personas han hecho un duelo y uno de ellos ha quedado malherido justo en la puerta de la casa y el otro ha salido corriendo. Bueno, da la casualidad de que cuando se abre la puerta de esa casa, en esa casa están viviendo diferentes personas en alquiler, en este barrio popular que ha producido, y en el segundo piso de ese barrio, de pronto, en esa casa, que podría haber sido la casa de al lado, y lógicamente no hubiéramos enterado de nada, pues en esa casa estaba viviendo Miguel de Cervantes con Andrea, Magdalena, con Catalina, con Constanza y con Isabel. Es decir, toda la familia Cervantes estaba viviendo en alquiler en esa casa.
Y de pronto nos vamos a encontrar con que ese caballero, que se llama Gaspar de Ezpeleta, que ha sido herido en el duelo, se le va a llevar a una de las casas para que venga el médico. El médico, cuando viene, ve que la herida es muy peligrosa, quiere decir que no es mortal en principio, pero que mejor no moverle, y de pronto le van a tener en la casa 2 días, con la mala suerte de que al final sí que la herida va a ser más peligrosa, más importante de lo que pensaban, y va a terminar muriendo. Con lo que entonces no va a haber una investigación por delito de duelo, sino una investigación por asesinato, por muerte, y además a un caballero. Y ahora les voy a contar una cosa que les va a dejar muy impresionados, pero me lo van a tener que permitir. El policía, bueno, la persona, digamos, bueno, sí, el policía de la época, que lleva todas las investigaciones, nada más ver al caballero, de pronto descubre que en la mano tiene una carta y que además tiene una serie de joyas que en un momento dado le hacen comprender que acaba de descubrir quién es la persona que ha salido corriendo, es decir, el culpable de la muerte de ese que es un caballero y que lógicamente tiene que intentar dilucidar. Y da la casualidad de que es un amigo suyo. Y entonces decide que la investigación la va a llevar por otro lugar para precisamente intentar salvar al amigo, que no es más que un escribano de Valladolid cuya mujer le ponía los cuernos precisamente con este caballero que termina habiendo un duelo precisamente para salvarse el honor. De tal manera que de eso, que hubiera sido simplemente unas averiguaciones sencillas, terminan siendo unas averiguaciones en donde se va a intentar saber las costumbres de todos los habitantes de esa casa. Entonces, gracias a estas averiguaciones, al hecho de que se diera en la casa donde vivía Cervantes, al hecho de que el alguacil en un momento dado era amigo de quien lo había hecho y de pronto no quiere seguir con la investigación por un lado, sino por otro lado, de pronto vamos a empezar a conocer costumbres cotidianas de alguien que es, digamos, como todos nosotros, que no merecería entrar en este mundo. Y con eso vamos a conocer pues, bastantes cuestiones. Una de ellas, vamos a conocer el nombre que se les va a dar a Magdalena y Andrea, que es el nombre de las Cervantas. No sé si alguna vez lo han oído, cuando de pronto hablar de las hermanas de Cervantes, esas son las Cervantas, ¿no? Con digamos, una expresión despectiva en un momento dado. Recuerden que estamos hablando de junio de 1605. Marco, les he dicho, una fecha importante. ¿Por qué? Porque en enero de 1605 se ponen a la venta los primeros ejemplares del Quijote en Valladolid. Es decir, es el momento en el que el Quijote empieza a difundirse y de pronto, lógicamente, tiene muchísimo éxito. En este mes de junio, justo unos días antes de este duelo, se van a producir en Valladolid las grandes fiestas del nacimiento, bueno, el bautismo del que sería Felipe III, perdón. Y en estas fiestas, de pronto va a aparecer un personaje que va a ser un caballero cordobés, que simplemente subido en un caballo que es un caballo de carga y por tanto flaco y por tanto, digamos, sin fuerza, solamente un caballero subido ahí y todo el mundo se va a reír porque va a identificar a Don Quijote de la Mancha. Digamos, el personaje que tiene una presencia en la plaza pública y que de pronto, por tanto, tiene una gran importancia en la vida de aquel momento. Y justo en ese momento, de pronto, aparecen este duelo, aparecen las averiguaciones y de pronto nos encontramos con que empezamos a saber cosas de la vida cotidiana de estas mujeres y de estos hombres, pero sobre todo hay mujeres que viven en estas casas. Pero lo sabemos todos gracias a la vecina que vive en la parte de arriba, en lo que es la Guardilla, que es una beata que odia a todos los que viven en esa casa y que ve la manera perfecta precisamente de vengarse de todo el trajín y el movimiento que en esa casa había, porque efectivamente en esa casa de pronto ella va contando con pormenores y con todo tipo de detalles que hay caballeros que entran por la noche y que solamente salen por la mañana, y que eso ella no lo ve bien, porque eso quita la fama y la buena fama de eso. Y entre esas personas está precisamente Isabel, la hija de Miguel de Cervantes, y en ese grupo se va a incorporar también Andrea y Magdalena.
digamos como lo que en un momento dado Gian Canavaggio, uno de los grandes biógrafos de Cervantes, va a llamar las cortesanas de Valladolid, como si realmente fueran medio prostitutas que en un momento dado venden su cuerpo para sacar un beneficio económico que pueda permitir la vida en aquel momento de la familia, ¿no? Y hay una frase maravillosa que en un momento dado le preguntan a Andrea, imagínense, junio de 1605, y le dicen a Andrea, le pregunta algo así: ¿y Miguel de Cervantes de qué vive? ¿Cuál es su oficio? Entonces él de pronto dice, él hace negocios y escribe, y tiene muy buenos amigos. Entonces eso es todo. Que podría haber dicho, él hace negocios y es el autor del Quijote de la Mancha. O sea, que a fin de cuentas, imagínense si de pronto hubiéramos tenido la posibilidad de tener a Gabriel García Márquez de pronto en un momento dado escribiendo, es el autor de Cien años de soledad, ¿no? Bueno, pues ahí empieza a crearse un mito, que es el mito de las mujeres que en un momento dado le quitan el honor a Cervantes. O sea, Cervantes en un momento dado, ahora en Valladolid, es como si hubiera adquirido el máximo honor del escritor. Su Don Quijote triunfa completamente, se tiene que reeditar ya en abril, o sea, que la segunda edición, porque la primera edición tiene muchísimo éxito, y de pronto llega el caso Ezpeleta y nos encontramos que se hace público la vida licenciosa de las mujeres de Cervantes. Catalina la salvamos porque en ese momento estaba en Esquivias. Entonces, digamos, ahí no sabemos si entraba o no en el cupo, pero por lo menos tenemos a Andrea, a Magdalena y sobre todo a Isabel, que terminan siendo medio prostitutas y por tanto hay que callarlas de todas las biografías, porque ¿cómo es posible que un genio como Miguel de Cervantes, el príncipe de los ingenios, el autor de las mejores obras, una de las mejores obras de la literatura del mundial, de pronto vaya a tener unas hermanas prostitutas? Bueno, pues ese es el mito de las hermanas a las que ahora me voy a referir, y luego a Catalina, porque me quiero sobre todo referir a ella. ¿Qué pasa en realidad? En realidad no tiene nada que ver con eso. En realidad tiene que ver con una cuestión mucho más habitual, mucho más cotidiana y realmente mucho más, ¿cómo decir?, de control femenino que tenían en el siglo XVI. ¿Cuál es el mecanismo que consigue, digamos, la sociedad del siglo XVI para tener subyugada a la mujer? Lógicamente, estamos hablando de una mujer, no la de la alta nobleza, en donde lógicamente la alta nobleza, digamos, las reglas que nos rigen al resto de la humanidad no rigen, pero no rigen en el siglo XVI ni nos rigen hoy en día. Es decir, lógicamente eso lo tenemos claro, que ellos ya tienen sus propios mecanismos. Pero lo que es, no tampoco el pueblo bajo, digamos, lo que serían los campesinos, que ya tendrían otras reglas, pero digamos la mayoría de la población, la manera que tienen de controlar a la mujer es precisamente convertirla en una carga familiar. Es decir, la mujer, para en un momento dado poder casarse, tiene que compensar su presencia en un núcleo familiar ofreciendo precisamente una compensación económica. Y esa compensación económica es lo que llamamos la dote. Entonces, todo lo que es formarse, cómo se conforma la sociedad del siglo XVI, es a partir de núcleos familiares. Núcleos familiares que siempre tiene a la cabeza un hombre, ya sea el padre, y lógicamente tiene a su cargo la mujer y los hijos, las hermanas, etc., o ya sea en un momento dado el marido, que tiene a su cargo la mujer, los hijos, y como en el caso también de Cervantes, las hermanas, pero siempre es un hombre. Entonces, si uno tiene la suerte, digo la suerte entre comillas, en esta organización social, de tener un hijo siempre va a ofrecer la posibilidad de crear otro núcleo familiar y por tanto a ampliar, digamos, esa familia. Pero si tiene una mujer, uno tiene la obligación de compensar el núcleo familiar donde esa mujer vaya a ir, precisamente por ese carácter, digamos, de dominio de la mujer. Claro, cuando uno tiene rentas y uno tiene, digamos, una posición económica saludable, bueno, el tener en un momento dado que acompañar a la hija al casamiento con una dote, pues no es una gran carga familiar. Pero claro, imagínense si solamente uno tiene hijas. Imagínense, estamos hablando de algo del siglo XVI y XVII, pero estamos hablando de la Inglaterra isabelina, de los Bronte en el siglo XIX,
o estamos hablando de muchas de nuestras abuelas o bisabuelas en los pueblos castellanos o en los pueblos españoles, en donde lógicamente eso también funcionaba y digamos como algo habitual. Entonces, ¿qué sucede en el caso, por ejemplo, de una familia, de un núcleo familiar como el del padre de Cervantes? Rodrigo Cervantes es un hombre que no tiene oficio ni beneficio, no tiene un oficio concreto, se dedica a hacer de agente de negocios, se casa con una heredera de Arganda del Rey, que tiene rentas, pocas rentas, pero tiene algo, digamos, una situación que puede mantener la familia, pero lógicamente lo que no tienen es capacidad de ofrecer una renta a sus hijas. Imagínense lo que es ser mujer en el siglo XVI, me podréis decir, uy, no solamente te tienes que ir al siglo XVI, o sea, te puedes venir en épocas mucho más cercanas, ¿no? Pero imagínense ser mujer y lógicamente no tener renta, no tener una dote, no tener la posibilidad de tener dote, ¿qué obliga? A que la mujer no tiene capacidad de elección. Entonces, lógicamente, claro que se van a casar con aquel que en un momento dado sea de su mismo rango o incluso inferior, porque lógicamente un zapatero no le va a exigir al padre de Cervantes que su hija tenga dote. Ya con tener la hermosura y tener además una hija que aunque no tenga rentas, pero es hija de algo, es decir, pues forma parte de, aunque sea la baja nobleza, pero forma parte de ella, ya es suficiente. Pero claro, imagínense que una mujer tiene que intentar, de pronto dice, yo no me quiero casar con quien me obligan a casarme por la incapacidad económica. Entonces, ese sistema, que lógicamente es un sistema económico, va a tener también su contrapunto. Y ese contrapunto es una costumbre que ya existe desde la Edad Media, que el Concilio de Trento va a intentar acabar con él, sin conseguirlo del todo, que es el sistema del matrimonio secreto. ¿Cómo consigo yo, siendo mujer, el dinero suficiente para luego poder casarme bien? Entonces, una manera de posibilidad de ese camino es precisamente, primero, enamorar a un rico heredero. Es una posibilidad, casarme bien precisamente con alguien que ya no solamente no voy a llevar yo la dote, sino que incluso voy a mejorar en el estatus económico. Entonces ahí nos vamos a encontrar con una situación muy habitual, muy social, no es una situación indecorosa, ni una situación, digamos, fuera de la normalidad de aquella época, sí de nuestra visión que podemos tener cristiana o de pronto del siglo XIX sobre esa época, que es, como os digo, la costumbre del amor secreto. ¿Y qué significa? Significa que de pronto un hombre y una mujer deciden que están enamorados. Normalmente en ese estar enamorados suele estar siempre el mismo paradigma, es decir, el hombre es un hombre rico, joven, normalmente suele ser un rico heredero, joven, que se enamora de una mujer hermosa, pero que no tiene rentas. Y de pronto, pues tienen ese matrimonio. Un matrimonio secreto que simplemente en su palabra, y por eso es el matrimonio, es decir, se hacen un juramento de casarse, pero lógicamente no delante de un elemento público como puede ser la iglesia o delante de la familia. Se trata precisamente de ir en contra de las rígidas estrategias que las familias tenían, precisamente ¿para qué? Para convertir el matrimonio en un contrato, en una manera de conseguir entrar en contacto con diferentes familias, etcétera, etcétera. Bueno, pues la cuestión es que en un momento dado, tanto Magdalena como Andrea van a hacer matrimonios secretos cuando son jóvenes. Es decir, cuando son hermosas, cuando tienen 18, 19, 20 años, van a enamorar a jóvenes ricos en Sevilla y en Alcalá de Henares, y en un momento dado ese matrimonio secreto, como pueden imaginar, conllevaba que, aceptado el matrimonio, era el momento perfecto de consumarlo. Y lógicamente para eso uno se casaba, para consumar el matrimonio, pero sucedía a veces, no siempre, pero siempre con cierta probabilidad, que después de consumar el matrimonio, a la mañana siguiente de pronto como que ya no tenías tantos recuerdos de haberte casado, que en un momento dado ese matrimonio, y entonces se llegaba a un acuerdo que era compensar económicamente a esa persona precisamente para romper ese vínculo. A veces era un vínculo realmente estrecho y amoroso. Pero ¿qué sucedía? Que la familia, enterada de que en un momento dado el hijo, en vez de cumplir sus planes, que era casarlo con la rica heredera de otra familia para juntar las fortunas, había decidido que el amor prevalecía,
pues lógicamente la opción, como os podéis imaginar, era muy sencilla. Le decía el padre: perfecto, si te quieres casar, estás en tu derecho, es el amor, yo no me voy al amor, pero lógicamente olvídate de cualquier renta de esta familia, ponte a trabajar. Y entonces, claro, ante esa posibilidad de tenerse que poner a trabajar, pues muchos de ellos, a pesar de estar profundamente enamorados, terminaban casándose con aquella mujer que les había puesto su padre o su madre dentro del camino para poder organizar la familia. Entonces, nos vamos a encontrar con que Magdalena y Andrea, entonces todo esto que es toda una mitificación del siglo XIX, lógicamente un siglo muy cargado en misoginia contra la mujer, y luego ampliado en la época de Franco con la magnífica, por otro lado, magnífica biografía de Luis Astrana Marín, pero lógicamente una biografía escrita entre 1948 y 1958. Es decir, en el momento más, digamos, fuerte de un dominio, digamos, de la Iglesia a la hora de conformar la sociedad en nuestra España franquista, ¿no? Entonces, claro, con esa idea, imagínense, yo tengo a dos jóvenes que en un momento dado se han vendido, porque la idea del matrimonio secreto es, han vendido su cuerpo por dinero, que luego, lógicamente, viene además ya con una prueba documental que se habla de ellas, las Cervantas, como si fuera una cosa, como si fueran las prostitutas, las Cervantas, en ese averiguaciones de Gaspar de Ezpeleta. Así que tenemos ya conformado ese sistema. Pero claro, ¿qué es lo que vamos a tener con Magdalena y Andrea? Todo lo contrario. Ellas van a hacer ese sistema, o sea, van a intentarlo, también con la esperanza de casarse. Piensen que muchos de estos nobles, al final, cuando los padres morían, y si no habían terminado casándose con nadie, terminaban casándose con la mujer con la que querían. O sea, por ejemplo, la primera mujer, una de las primeras amantes de Lope de Vega, termina casándose con un enamorado de Magdalena de Cervantes que hubiera podido ser elegida a ella. Y de pronto Magdalena hubiera podido ser la mujer en vez de entrar en el núcleo familiar de Cervantes, ¿no? Es decir, que las posibilidades son mucho mayores de las que en un momento dado podemos tener. Pero claro, la vinculación estrecha en un momento dado de estas dos mujeres con Cervantes es que, como sabéis, Cervantes, cuando termina todo su periplo militar en Italia, en los tercios italianos, y vuelve a España con la pretensión de ser capitán, es decir, de hacer carrera militar, como luego va a hacer el hijo pequeño, Rodrigo, van a hacer carrera militar. ¿Qué sucede al hacer carrera militar? Si yo hago carrera militar, no puedo tener núcleo familiar. Es decir, el núcleo familiar me obliga a tener un oficio dentro de España. Entonces, si yo, por ejemplo, soy militar, voy a tener un oficio, pero lógicamente fuera del núcleo familiar. Yo, si soy, por ejemplo, religioso, voy a tener un oficio, pero no voy a poder tener un núcleo familiar. Eso no significa que no pueda tener relaciones sexuales, obviamente, pero no un núcleo familiar, digamos, social, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que imagínense cuando de pronto en 1575 Cervantes y su hermano Rodrigo son capturados por los corsarios argelinos y hechos cautivos en Argelia. Se les pide 500 y 300 ducados por cada uno de ellos. 500 y 300, 500 por Miguel y 300 a Rodrigo, 800 ducados. Una mediana fortuna, tampoco es una cifra exagerada, pero bueno, a lo mejor estaríamos, por decir una cifra, imagínense que les piden 10.000 euros. Hombre, no es que todo, bueno, seguramente sí, hay mucha gente que los tiene sin ningún problema, pero bueno, 10.000 euros es, bueno, digamos, un dinero que uno puede conseguir, pero a costa de una enorme inversión, a veces económica, familiar, ¿no? ¿De dónde va a salir parte de ese dinero? Precisamente del futuro de Andrea y Magdalena. Andrea y Magdalena van a ceder su dote, y la dote es el pasaporte de crear su propio núcleo familiar, es decir, de tener su espacio propio, precisamente para salvar a sus hermanos del cautiverio. Por lo que Cervantes, cuando vuelve en 1580, tiene que abandonar, o al final se siente obligado, o él lo hace, sus pretensiones de seguir en la carrera militar, porque lógicamente no puede dejar desamparadas aquellas que han sido las personas que, a costa de su futuro, les ha permitido a ellos tener un presente, que es precisamente volver otra vez a Madrid. Así que son personas que tienen un elemento esencial. Y además, Andrea y Magdalena, frente a Cervantes, a su hermano, que lógicamente es el que nos reúne aquí, que es decir, que es el autor, es el que ha escrito el Quijote, etc. Pero Andrea y Magdalena en su momento son las únicas que tienen un oficio. Es decir, son las únicas que consiguen dinero de manera
permanente para poder mantener un núcleo familiar. ¿Qué es lo que son? Las pobres no son simplemente esa idea de la prostitución como el elemento de adquisición del dinero. Son lo que se podría llamar en un momento dado hoy, serían modistas de alta costura. Es decir, son las que de pronto tienen un taller que además van a acoger en ese taller a Isabel, a la hija de Cervantes, en donde les van a dar precisamente los trajes, van a arreglar los trajes, van a limpiar la ropa de la alta nobleza, precisamente en Madrid, y la alta nobleza en Valladolid. Cuando la familia de Cervantes se va a vivir a Valladolid en esos 6 años que precisamente está la corte en Valladolid, siempre hemos pensado que iba porque Cervantes quería seguir medrando en la corte. Y seguramente hemos de pensar en Andrea y Magdalena, es decir, en las que realmente tienen ese oficio que lógicamente dependen de las nobles, que si se han ido a Valladolid, ellos tienen que ir a Valladolid a cuidarle los trajes, a hacerle la costura, a blanquearle las sábanas, es decir, a todo ese trabajo que no es el de la bandera de la casa, es decir, que para eso están las criadas de la casa, sino de alto nivel, precisamente esa costura de alto nivel. Así que Andrea y Magdalena serían esas dos mujeres que precisamente permiten tener unas entradas económicas continuas en la vida de Cervantes. O sea, ese núcleo familiar de Cervantes, que él es la cabeza administrativa, es un núcleo familiar económicamente, si depende de Cervantes, un fracaso. Porque Cervantes no tiene ningún oficio durante toda su vida. Es decir, no tiene un oficio fijo, va buscándose la vida, es un superviviente, o sea, realmente es una persona que trabaja continuamente a conseguir, digamos, esos beneficios, y que la vida está continuamente dándole palos para no conseguirlo, pero no lo va a conseguir. Es decir, Cervantes, ¿qué va a ser? En un momento dado va a ser comisario general de abastos, es decir, va a ser un comisario que va a venir a tierras andaluzas para conseguir el trigo, el aceite, para primero la Armada Invencible y luego las 2 flotas que van anualmente a América, y que lógicamente se centraliza todo en Sevilla. Va a ser recaudador de impuestos atrasados. Lo que puede ser, en un momento dado, ser recaudador de impuestos atrasados, o sea, ya no de impuestos, sino de aquellos que no han pagado, tener que ir a buscarles para que precisamente paguen aquello que no han querido pagar. Pero claro, todo eso son trabajos, digamos, que diríamos por contrato. O sea, no es un trabajo, un oficio que él pudiera tener, sino esa parte del contrato. Él tiene cierto triunfo y cierto éxito, como saben, en el teatro, cuando vuelve en 1580 hasta principios del siglo XVII, en Madrid, en los corrales de comedias, cobra 50 ducados por cada comedia que escribe. Estamos hablando de 50 ducados, escribe 10 comedias y ya tiene el dinero para poder pagar el cautiverio. Pero claro, esos son dineros contantes que llegan, pero no tienen continuidad. Si escribe 10 tiene 500, pero si no escribe ninguna, de pronto tiene 0 beneficio. Así le va a pasar con las ventas de la licencia de sus libros, que tampoco son tantos, los libros de la imprenta. Es decir, no hay un oficio que le permita en un momento dado mantener la economía familiar. Y ahí están Andrea y están Magdalena. Y ahí está también la otra mujer, Catalina, con la que quiero terminar. Y hablaros un poquito de Catalina, y además este librito que os traigo, pues acaso alguno lo quiere comprar, porque bueno, es un pequeño monólogo intentando recuperar a Catalina. Imagínense, la idea de Catalina que nos han vendido es una joven de Esquivias que en un momento dado tiene tierras y que de alguna manera se termina casando con un hombre ya mayor, maduro, que quiere un poco aprovecharse de la familia porque no tiene donde caerse muerto, que es el caso en un momento dado económicamente de Cervantes, y que en un momento dado encuentra a esta jovencita, que lógicamente es casi la sombra de Cervantes, una persona que en un momento dado, pues bueno, pues está ahí casi sin ofrecerle nada, e incluso en un momento dado, cuando Cervantes termina por irse de comisario general de abastos a Sevilla, termina firmando un documento con Catalina diciendo que le da permiso a gestionar todos los asuntos económicos del núcleo familiar. Lógicamente la firma sigue siendo siempre la del hombre, ¿no? Para que lógicamente él, como se va a ir durante meses a Sevilla, y eso incluso ha sido entendido como si fuera el acto de divorcio.
Se debe decir, ya, cansado y aburrido Cervantes de estar en Esquivias con una mujer que no tiene nada que ofrecerle, pues lógicamente al final termina intentando buscar el bullicio de Sevilla y luego ya pues una vida, digamos, más equilibrada en la corte madrileña. Pero la historia podemos contarla así, y así nos la han contado, o de otra manera. Imagínense Esquivias, aquí en Toledo, o sea, es decir, que la conocen seguramente. Esquivias, que además era un centro económico importantísimo en la zona, porque era uno de los centros vinícolas más importantes de toda España. El vino de Esquivias en aquel momento pues, sería, digamos, comparable a lo que puede ser hoy la marca Valdepeñas, ¿no? O sea, en un momento dado, o el Rioja. Es decir, decir un vino de Esquivias era ya una marca, digamos, de éxito, incluso cuando se hace digamos, el conjunto, se dice diferentes vinos para decir los mejores de España, siempre aparece el vino de Esquivias, ¿no? Claro, qué curioso que Cervantes, tenemos vinculado a Esquivias, y piensen cuál es la única población que se cita en el Quijote. En el Quijote, además de ese lugar de la Mancha, no quiero acordarme, que por eso precisamente está ahí, es un lugar que no tiene nombre, pero hay una población que sí que se le va a poner un nombre, y es la única de todos, que es lo que hace que luego se gestione un poco cómo es ese lugar de la Mancha, ¿no? Recuerden que ese lugar, el único que se nombra es el Toboso. O sea, se nombra no solamente el Toboso, sino que además se le hace ir a Don Quijote y Sancho al Toboso, se encuentran con la iglesia hemos topado, Sancho, etcétera, etcétera. Bueno, qué casualidad que el Toboso es en ese momento el primer centro español de tinajas, precisamente para vino y para aceite. O sea, entonces, ¿qué es lo que tenemos? A un Cervantes que cuando vuelve de su cautiverio se va a buscar, lógicamente, un oficio que puede ser de escribano o formar parte como secretario de alguna de las casas nobiliarias en Madrid, que eso va a ser su primera gran apuesta, pero luego va a seguir los pasos de su padre, que es agente de negocios. Es decir, Cervantes fue un negociante toda su vida. A Cervantes se le dieron fenomenal los números, las letras por supuesto, o sea, quiere decir que no sorprende, pero era un grandísimo negociante, ¿no? Y una de las cosas que hacía Cervantes era negociar con vino, negociar precisamente con todo el mercado del vino y con el llevar el vino de unos lugares a otros. Precisamente, qué casualidad que termina siendo su amante la mujer de un tabernero. Bueno, pues es que claro, al final no todos son casualidades, sino que lógicamente hay un mismo círculo de vida en donde nos vamos a encontrar a los personajes, ¿no? Bueno, pues en ese Esquivias, imagínense que de pronto, y siempre se habla de Cervantes, entre Cervantes y Catalina, cuando se casan, hay una diferencia de edad de 17 años. 17 años es una diferencia de edad, no es tampoco una gente que esté... Pero claro, una diferencia de edad entre alguien que tiene 34 y alguien que tiene 17, 18 años. Imagínense, como lo conocen porque es de la zona y lo que puede ser cualquier pueblo, digamos, de Castilla-La Mancha, bueno, cualquier pueblo de Castilla, no tiene que ser Castilla-La Mancha, pero también de Murcia o cualquier pueblo de cualquier lugar. Imagínense hace 50 años, 70 años, una chica de 18 años que está soltera, que además acaba de morir su padre un año antes con, digamos, una posición económica aparentemente holgada, y cuando muere el padre lo único que aparecen son deudas, porque al padre le gustaba mucho, además de tráfico, digamos, de tener las viñas y jugar y, digamos, y beber vino, como a cualquiera de Esquivias, por supuesto, pero le gustaba también mucho el juego. Entonces ahí ya, digamos, entramos en un territorio un poquito más peligroso. Entonces, imagínense una chica de 17, 18 años que de pronto se encuentra sin dote, con deudas de la familia y con un hermano que se va a hacer cura. O sea, ya se pueden imaginar cuál es la vida que, digamos, que le espera a esta chica. Ya tiene ya marcadas, digamos, las cartas de su guión completamente. O sea, terminará siendo el ama de su hermano, el cura, que terminará estando cura en Esquivias, como podría haberse ido a otro pueblo. E imagínense en un momento dado que llega un joven, bueno, tan joven, ya un maduro, con 30 y tantos años, Cervantes, para hacer negocio con su padre en las viñas y con otras personas del pueblo para comercializar el vino. Imagínense lo que es de pronto la oportunidad de encontrarse con que ella puede escribir el guión de su vida.
que de pronto no tiene que aceptar que su vida ya está marcada por la mala cabeza del padre, porque en un momento dado tampoco tiene ningún pretendiente, o los que ha tenido en un momento dado, tampoco lo sabemos, pero los que ha tenido no han cuajado en esos repartos familiares de las lindes, las tierras, en donde yo junto unas contigo, las otras, que es algo que, digamos, historias que podemos repetir y que todos conocemos incluso de primera mano en nuestras familias, etcétera, etcétera. Imagínense la oportunidad que se le puede ofrecer a esta mujer que no, para mí, jamás tengo la imagen de que pueda ser esa niña cándida que de pronto se queda admirada por un caballero que viene a contarles historia de la corte y se queda como bobalicona mirándole, y de pronto, sino todo lo contrario, una mujer manchega, de verdad, de pronto decir, cojo las riendas de mi vida. E imagínense en un momento dado pasar de Esquivias a encontrarte en Madrid. Pasar de estar en un pueblo que como mucho has ido a algunas fiestas o a hacer algún negocio en Toledo, es decir, lo que más has conocido en la vida y lo que más en un momento dado te van a permitir como posibilidad de vida es conocer Toledo, y, bueno, y es grandioso en un momento dado estar por la catedral y ver todos aquellos palacios y el bullicio del mercado, etc. Pero claro, llegar a Madrid. ¿Qué es Madrid en este momento cuando Cervantes y Catalina se casan en 1587? Que es el centro del mundo. O sea, Madrid es la capital del mundo, Madrid es la capital de la monarquía hispánica, Madrid es el Madrid de los artistas, Madrid es el Madrid que está descubriendo y enamorándose de los corrales de comedias. Madrid es el Madrid en un momento dado donde se están haciendo lo máximo en economía, en todo. E imagínense lo que podía ser de manera cosmopolita. De pronto encontrarte gente de todas las partes del mundo, vestidos con toda una riqueza y una perversión, etcétera, o sea, una variedad realmente escalofriantes. Y ahí es donde, en un momento dado, tendríamos que encontrarnos precisamente con Catalina, ¿no? Una Catalina que en un momento dado, para mí, no es la Catalina que está esperando, allí se queda arrebolada con la imagen de un Cervantes, sino una Catalina que elige a Cervantes porque es el camino de su propia salvación, de su propio salir de ese guión marcado por la sociedad en donde la mujer solamente tiene un camino y de pronto crearse otro. Un camino que lógicamente le permite a Cervantes tener algo en ese núcleo familiar que es lo mismo que había hecho su padre con Leonor en Arganda del Rey, una mujer que tiene no grandes rentas, pero que sí que tiene unas mínimas rentas. Es decir, todos los meses o todos los momentos de cosecha, etcétera, le va a llegar un dinero. O sea, porque lógicamente todas las tierras que tiene, que luego ya, para eso también Cervantes trabaja muy bien con los números, sanea la economía familiar, va a tener la posibilidad en un momento dado de poder tenerlo. Y les quería leer, digamos, por ejemplo, en esa idea. Piensen, por ejemplo, Catalina, porque, por ejemplo, yo les digo, para mí es una mujer que tiene mucha personalidad. Bueno, para decir lo que quieran, ¿no? Cada cual podemos tener la imagen. Bueno, hay un detalle, es decir, un dato. Imagínense cuando de pronto Catalina muere Cervantes en 1616. Imagínense Catalina, que está en Madrid, está en una situación económica normal, digamos, con sus rentas, o sea, no vive en la gran opulencia, pero tampoco en la miseria, pero está completamente sola. Ha muerto en 1610, murió Magdalena, en 1611 ha muerto Andrea, en 1616 va a morir Cervantes, su marido, Miguel. Rodrigo había muerto anteriormente, o sea, es una mujer que puede haber tenido todo su círculo de amistades. Lógicamente con Isabel, la hija, se han peleado ya el padre y no tiene ningún tipo de contacto, solamente con el yerno. Es decir, familiarmente está sola. Imagínense qué es lo que esperaríamos. Imagínense normalmente una situación que es tan habitual de la emigración. De pronto, pues una familia emigrante que en un momento dado pues, ha venido de Extremadura o ha venido de Andalucía o de Murcia a las grandes ciudades, que de pronto han mantenido su casa familiar, han mantenido sus contactos. Bueno, pues lógicamente cuando luego la familia o el marido o la persona que trabaja se jubila, pues normalmente ¿qué es lo que hacen? Vuelven a sus lugares de origen y en un momento dado para terminar su vida
entre otras cosas para algo fundamental, que es ser enterrado con tus antepasados, ser enterrado en el lugar donde han sido enterrados aquellos que son tu linaje, que es tu sangre, ¿no? Imagínense, Catalina en 1610 va a hacer un testamento, cuando va a entrar en una orden religiosa, y va a hacer un testamento en donde una de las cosas que va a decir es: quiero que me entierren en la iglesia de Santa María de Esquivias, en la capilla de mi familia, al lado del altar mayor. Y ahí es donde quiero que además hagan todos los años una serie de misas, y deja un dinero precisamente de las rentas que ella tiene para que le hagan las misas. Es decir, hace lo que normalmente alguien estaría esperando, que es precisamente decir, bueno, pues me voy. ¿A qué? Me voy al pueblo a morir. Es decir, a esperar que me llegue la muerte, porque ya mi vida, en el fondo, no tengo nada que hacer con mi marido. Catalina va a vivir 10 años más. Catalina va a morir en octubre de 1626, 10 años más después de la muerte de Cervantes, y no se va a mover de Madrid. No va a ir a Esquivias. Es decir, de pronto nos vamos a encontrar con un misterio que era decir, bueno, ¿y por qué no vuelve? Cuando realmente incluso en ese testamento de 1610 lo hacía. Cuando llega a 1616 no quiere volver a su pueblo, o no lo hace de manera continua, que lógicamente visitas a su pueblo, obviamente haría, ¿no? Bueno, la explicación que todo el mundo daba era precisamente decir, no, es que claro, se queda en Madrid para defender los derechos literarios de su marido, para defender la fama de Cervantes, es decir, siempre supeditada a la sombra de su marido, como si la vida de ella solamente tuviera sentido porque ha vivido con Cervantes, porque en un momento dado la ha hecho reír a Cervantes, porque no le ha molestado cuando Cervantes estaba escribiendo, porque en un momento dado le ha hecho la comida para que Cervantes solamente pensara en escribir. Es decir, siempre a la sombra de ese gran hombre que en un momento dado le debemos tantísimo, ¿no? Bueno, ¿y por qué no pensamos que ella tenía también algo que digamos, le justificaba no irse a Esquivias? Porque claro, si ella se va a Esquivias, ¿qué hace? Está en casa de su hermano, que es el cura de Esquivias, hará de ama de su hermano, la ayudará, etcétera, etcétera. Volverá un poco a recuperar digamos, el ritmo cotidiano de un pueblo castellano en el momento, las fiestas, el hablar con las amigas, el hacer la costura, o sea, hacer ganchillo, el hacer bordados, o sea, todo ese tipo, digamos, de cosas para en un momento dado pasar el tiempo. Pero ¿qué es lo que ella puede hacer y está haciendo en Madrid y no quiere dejar de hacer? Algo mucho mayor, que es precisamente formar parte de verdad de la orden religiosa donde ella entra en 1610, que es la Venerable Orden Tercera de San Francisco. ¿Y cuál es la función de la Venerable Orden Tercera de San Francisco? Pues algo tan importante para una persona, además, que en un momento dado quiere buscarse un lugar en la vida, que es ayudar a los que nadie ayuda. Es decir, la Orden Venerable Tercera de San Francisco lo que hace es ir, por ejemplo, a las cárceles una vez a la semana para llevar zumo, para llevar fruta a aquellos presos que no tienen dinero suficiente como para pagarse la comida. Porque en aquel momento las cárceles uno podía vivir como un marajá, pero a costa de pagárselo todo, desde la cama, el colchón, las sábanas, la manta, la comida, etc. Y podía hacerlo. Pero si no tenías dinero, no tenías ni cama, ni colchón, ni sábana, ni manta, ni comida. Y sobre todo, algo fundamental, ayudar a bien morir. Estar en el último momento en el Hospital de los Desamparados, que es el hospital justamente que está al lado de donde va a ser enterrada precisamente Catalina, donde ha sido enterrado Cervantes, anteriormente al convento de las Trinitarias en Madrid, y de pronto el Hospital de los Desamparados, ese hospital, un hospicio privado, que en un momento van todos aquellos que no tienen dinero para ser curados en sus casas o, lógicamente, en un hospital de pago. De tal manera que son personas que están atentas, no son enfermeras, no son personas que van a cuidar el cuerpo, sino que van a estar en los últimos momentos velando el alma, acompañando a ese difunto para que en el último momento de ese cambio a pasar a la muerte no estén solos, que tengan una mano, que estén rezando, que tenga alguien en un momento de acompañar. Y eso, para mí, lógicamente justifica una vida. Justifica en un momento dado que Catalina decida no irse, a no hacer nada, a vivir de sus malas rentas en Esquivias y quedarse esos 10 años y quedarse y decidir ser enterrada con Cervantes en las Trinitarias.
no ser enterrada precisamente en la capilla al lado del altar, en la iglesia de Santa María, lógicamente un sitio mucho más prestigioso y un sitio lógicamente más correspondiente a su estirpe, sino ya en la pobreza de esa venerable orden tercera. Para mí alguien que es capaz de hacer eso no es una persona pusilánime, una persona que no tenga personalidad, que lógicamente tal. Como no me creo que una persona así pudiera estar al lado de Cervantes, como no me creo que Catalina no fuera de las que estuvieran disfrutando de los corrales de comedia, de las que lógicamente estuvieran en un momento dado disfrutando de esa manera. Pero como tenemos tan poco conocimientos, imagínense, si de Cervantes no sabemos absolutamente nada, de pronto, ¿qué nos podemos imaginar de Catalina de Salazar, de la que en un momento dado sabemos mucho menos? Y quiero terminar leyéndoles un pequeño texto de este librito de Catalina de Salazar, que un poco es una pretensión de rescatarla, de pronto darle cuerpo, de que lógicamente esa mujer no solamente es lo que sabemos porque está con Cervantes, sino que lo que sabemos también en un momento dado por lo que ella pudo sentir, saber y lógicamente la importancia que ha tenido en la vida incluso de Cervantes y en sus propios escritos. Yo estoy convencido de que Catalina, como persona cercana, fue una de las primeras que leyó, que escuchó e incluso que pudo aportar ideas a las obras de Cervantes que estaba escribiendo, como de otros escritores de la época en donde se reunían en esas academias, donde lógicamente en esas no estaban las mujeres, pero sí que luego en los resultados que podían estar, ¿no? Claro, ¿cómo llenó esos espacios de vacío? Pues con muchos recuerdos, y muchos recuerdos de mi abuela, muchos recuerdos de mi madre, muchos recuerdos de los recuerdos que mi abuela me contaba de su madre, es decir, de al final las mujeres que también están a nuestro alrededor, y que lógicamente este libro es un libro también un poco de pandemia, porque nació también después de, en el año 21, en febrero 21, cuando uno también se dio cuenta, yo por lo menos como tantos, que en un momento estamos rodeados de mucha gente y dice, no sé nada de mi familia, o sea, en realidad de mi abuela. Entonces empezar a preguntarle a tu abuela qué le pasaba de niña, qué era lo que en sus recuerdos, qué era lo que también en un momento dado, esa vida que está más allá de la vida que compartimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un recuerdo de mi abuela, que es el lavarse las manos, cómo se lavaba las manos. Entonces, ese recuerdo de mi abuela que contaba cómo se lavaban las manos, en este caso en Extremadura, en el patio, en el corral de la casa, lógicamente por la mañana, pueden imaginarse, el agua fría, nada de abrir el grifo y tener templada, no, sino salir al corral y empezar a lavarse las manos. Y lógicamente de pronto encontrarse con que la forma de lavarse las manos sin querer está imitando la forma de como su madre también se lavaba las manos, que a su vez sería la forma en que su madre se lavaba las manos, ¿no? Entonces, bueno, ese recuerdo de mi abuela termina siendo la manera que tiene Catalina de hablar de las manos, de sus manos y de hablar de las manos de Cervantes, en donde lógicamente van a ser manos de un trabajador, de que no ha tenido un oficio, pero ha tenido siempre el deseo de tenerlo, pero también la mano de un soldado que ha sufrido unas heridas en la batalla de Lepanto, y por tanto unas manos llenas de cicatrices, que no dejan de ser esas medallas, como decía, de la vida, ¿no? Me gusta mirarme las manos cuando me las lavo, cuando siento el frío del agua entre mis dedos. Es una costumbre que conservo desde niña. Quizás es una costumbre heredada de mi madre o de mi abuela. ¿Quién sabe? ¿Cuántas de nuestras costumbres o manías más personales son en realidad repetición de otras manías heredadas que a su vez son reflejo de otras anteriores? Me gusta imaginarme a mis abuelas María y Catalina, y a mi madre, y a mí, lavándonos las manos al mismo tiempo, repitiendo los mismos gestos, disfrutando del sonido del agua que cae al agua cuando alzamos las manos en alto, siguiendo siempre un ritual. Primero lavar las manos por fuera, entrelazando los dedos, y luego por dentro, sintiendo liberarse el agua, volviendo a su lugar, después de haber limpiado nuestras impurezas. Y repetir el ritual una y otra vez, cada una en su casa, cada una en su tiempo, cada una y una imagen repetida de la otra, cadena de vida más allá de las enseñanzas y de las palabras. ¿Cómo te reirías de mí, Miguel, si ahora estuvieras aquí a mi lado? Puedo sentir muy cerca tu risa,
pues la recuerdo como si fuera ayer, y eso que ya han pasado 10 años más de 10 años de tu partida. Y cómo me gustaba tu risa, y cómo te gustaban a ti mis manos, Miguel. Estas manos pequeñas pero fuertes, estas manos hechas para las labores de la casa, para el hilado y el bordado, pero también para llenarse de mancha con las tintas de la pluma para escribir y hacer cuentas. Estas manos con las que he limpiado tantas heridas y he repartido sopa, olla, pan y fruta en las cárceles. Manos para cocinar, manos para dar la vida, manos para acariciar, para sentir temblar tu cuerpo con su tacto. Han pasado tantos años y todavía al lavarme las manos siento como tus dedos se entrelazan con las mías, con mis manos que se vuelven una en el recuerdo de la caricia. A mí también me gustaban tus manos. Sí, nunca lo entendiste. Siempre me decías, ¿cómo te pueden gustar estas manos llenas de manchas de tinta, de cicatrices, de dedos torcidos? Pero yo no las veía así, o no las veía solamente así. Detrás de las manchas de tinta, yo veía horas y horas de trabajo, horas haciendo listas, escribiendo informes, cuadrando cuentas, cada vez más y más pesadas. Pero también horas con la pluma volando por encima de los papeles, con la risa, la rabia o la sorpresa en los ojos y las ganas de gritar al mundo tus historias. Antes de leerlas, yo me las sabía de memoria. Te las había oído tantas veces mientras las estabas escribiendo. Detrás de esos dedos torcidos, yo veía unos dedos largos, unas manos poderosas, fuertes, protectoras. Incluso la mano izquierda, esa que siempre intentabas disimular, también esa mano, a su manera, con su historia y su pasado, era una mano que siempre estaba dispuesta a la confianza y a la diversión. Dos manos tan diferentes y al mismo tiempo tan iguales. Como tú eras tan diferente cuando tenías que ausentarte para hacer tus negocios y cuando te ausentabas al escribir tus historias, al inventarlas en voz alta, o cuando demostrabas tu ingenio con tus amigos, ya fuera en casa, ya fuera en las academias o en el mentidero de los representantes. Las dos manos eras tú, ni más ni menos. Como también esos dos Migueles, eras también tú. Las dos caras de una misma moneda y yo en medio de tus manos, en medio de tus negocios y de tus historias. No necesitaba más. No necesitábamos ninguno de los dos, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias por aterrizarnos y poner los pies en el suelo con esa última lectura que nos has hecho. No me regañes por lo que voy a decir, pero si decía que era un honor el tenerlo aquí, no solamente por todo lo que sabe, su conocimiento, sus títulos, sino que además él está dentro de la red educacional que va por los centros penitenciarios a enseñar literatura a estos presos. Eso ya con tan solo se merece un gran aplauso. Creo que la sorpresa, y nosotros aquí tenemos una costumbre, y que a todos los invitados le entregamos nuestro querido cobijo, que lo hace a manos de nuestro alfarero don Andrés de Paz, un señor ya de casi 90 años, que a día de hoy, poquito a poco, sigue haciendo sus cobijos. Lo decora Susana Redondo Prieto, de nuestra oficina de turismo, que enormemente siempre le volveré a dar las gracias por toda su ayuda, a ella y a Juan, por supuesto, las dos. Te hago entrega de nuestro cobijo de Ocaña. Mil gracias. Gracias.
De él, por supuesto, que de vosotros, sin deciros, ha tenido la gratitud también de traernos unos libros que nos lo va a poner ahora a los que estemos interesados a la venta. Yo, por supuesto, me llevo uno. Y recordaros que ahora al final, cuando terminemos, habrá un sorteo de 5 entradas para la próxima obra de teatro, que será el viernes que viene en el Teatro López de Vega. Gracias nuevamente. Gracias. Abrimos el turno de preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta? Que levante la mano que quiera preguntar. La señora, por favor, de la segunda fila. Me ha parecido que había comentado usted que me ha hecho entrar en duda que el padre de Cervantes se dedicaba a negocios comerciales. Sin embargo, siempre he tenido conocimiento de que era médico itinerante y que por eso Cervantes tenía tanto conocimiento de la geografía española. Que no sé, probablemente le puedo decir los libros en los que se hace, pero me gustaría que me lo explicara. Sí, él, digamos, el Rodrigo, que viene de una familia, es así, un poco mejor, digamos, pero tenía un problema que era sordo. Eso le imposibilitó tener un desarrollo profesional en lo que sí que había estudiado, que era cirujano. O sea, que digamos que sería lo que hoy en día podríamos decir, pues, cirujano barbero, o sea, pues eso, medio anestesista, digamos, bueno, un enfermero, digamos, un poco más, no la idea de cirujano que podemos tener, ¿no? Pero el problema es que él de pronto se encuentra que abre casa, que es donde, digamos, la casa familiar, abre oficina en Alcalá de Henares. Claro, Alcalá de Henares tiene una competencia tremenda de médicos y de otros cirujanos que no le permite mantener el oficio. Entonces ahí es donde de pronto los que es el caso también de Cervantes, que tienen conocimientos de letras, tienen conocimientos, digamos, no son analfabetos, tienen una posibilidad de conseguir puestos o conseguir dinero haciendo de agente de negocios. Entonces, la gente de negocios se pasa que está muy mal estudiado, pero claro, por ejemplo, imaginaos que en aquel momento empiezan los bancos. Pero claro, tú tienes el gran banco en Madrid con su sede en Sevilla. Entonces, bueno, necesitamos gente que haga de intermediario entre uno y otro, porque lógicamente no hay comunicación directa. Bueno, pues ahí es donde van a estar los agentes de negocio y es donde nos vamos a encontrar con las deudas. Porque claro, el agente de negocio lo que hace es a veces invertir en algo que piensa que va a ser el gran negocio y luego al final no le sale bien y es lo que le va a pasar a Rodrigo, al padre, que va a terminar estando en la cárcel en Valladolid. Luego el hijo va a estar también en la cárcel, con la idea también un poco que se va repitiendo, ¿no? Entonces, digamos, en realidad, casi, digamos, Cervantes no se mueve mucho en la geografía, digamos, lo que pasa es que se mueve cuando es pequeño en Valladolid y luego ya cuando vuelve, pero digamos que casi como de cirujano solamente en Alcalá de Henares. Luego ya el pobre Rodrigo. ¿Qué es lo que tiene Rodrigo? Pues seguramente sí. Nosotros no hemos conservado un documento fundamental de Cervantes, que es el testamento. O sea, el testamento es lo que estamos buscando todos, porque sería como, solo que nos metería nuestro nombre ya en la historia, ¿no? O sea, de donde encontrar el testamento. Lo tuvo que hacer. O sea, se ha podido perder entre tantos legajos que se han perdido, otros han conservado tantos, ¿no? Pero bueno, la posibilidad está. Claro, el testamento es una radiografía de la posesión de lo que tiene. Imagínense lo que sería poder tener el testamento con la biblioteca de Cervantes. O sea, saber los libros que realmente Cervantes tiene en ese momento cuando él muere, o sea, los reales, no lo que podemos imaginar, ¿no? Pero sí conservamos el testamento de Rodrigo. Y una de las cosas que dice, que digamos, opciona, ¿no? De pronto dice, no tengo nada que dejar, pero tampoco dejo deudas. Me siento muy orgulloso de mi vida, porque en un momento dado, bueno, no he conseguido, tal, pero al menos no dejo deudas, ¿no? Cosa que, por ejemplo, el padre de la pobre Catalina sí que les va a dejar además una cantidad de deudas tremendas, ¿no? Aquí al caballero. Me gustaría que me explicara de dónde viene la genialidad, por qué se produce la genialidad del Quijote a través de los tiempos y por qué es uno de los libros más leídos en el universo. Joder, ¿cuánto tenemos? Bueno, la verdad que, bueno, como todo no hay una única causa, ¿no? Se dan tantas circunstancias que,
digamos que hacen luego al final posible, ¿no? que eso podía estar. Pero las mismas circunstancias que hubieran hecho que no hubiera podido ser posible, ¿no? Porque la verdad es lo maravilloso con el Quijote, ¿no? Primero, es un libro escrito en la plenitud digamos, no es un libro de juventud. O sea, si el Quijote lo hubiera escrito Cervantes con 30 años, hubiera sido un buen libro de caballerías, hubiera tenido, digamos, una categoría literaria seguramente, pero no el grado, digamos, de maduración y sobre todo ese grado de universalidad en el pensamiento que lógicamente es al final que llega, que lo puede estar leyendo un japonés, que lógicamente no tiene nada que ver con la cultura española, mucho menos con la de 1605, y sentirlo como que le está hablando directamente de sus grandes problemas, ¿no? Luego se da la circunstancia de que realmente el Quijote que le da o sea, que realmente el bueno, o sea, digamos, si tuviéramos que decir, el que realmente cambia y es el más innovador, es la segunda parte del Quijote. O sea, es el Quijote de 1615. Si Cervantes solamente hubiera escrito el Quijote de 1605, hoy no estaríamos aquí hablando de Cervantes, estaríamos hablando de otras cosas, porque obviamente nos gusta hablar y escuchar y aprender y todo, pero no estaríamos hablando porque Cervantes sería un autor más de todos los grandes autores que hay en el siglo de oro, pero uno más, o sea, no el gran autor que en un momento ha traspasado fronteras. Porque en la segunda parte del Quijote es donde hay de pronto unos elementos de modernidad que ni el propio Cervantes casi era consciente que estaba haciendo, porque lo está escribiendo además con un debate muy personal contra ese Fernández de Avellaneda al que quiere en un momento dado, digamos, cantarle las 40 y sobre todo vengarse de la venganza que en un momento ha querido hacer con él, ¿no? Por poner un ejemplo, ya, no enrollarme mucho, ¿no? Imagínense 1615, una novela que es una novela muy tradicional, sobre todo lleno de estereotipos, o sea, el modelo de narrativa de aquel momento. Imagínense en un momento dado que un personaje está en una sala esperando a hacer tiempo para, digamos, cenar y de pronto oye, como si fuera la pared de al lado, como si fuera Pladur, y de pronto oye que hay dos personajes en la pared de al lado que dicen que es que no les gusta la segunda parte del Quijote, que es una obra que no tiene gracia, que en un momento dado que es muy mala, pero es que además lo que les ha fastidiado es que además dice que Don Quijote ya no está enamorado de Dulcinea del Toboso. Y de pronto el personaje, Don Quijote de la Mancha, que está en una sala, sale de esa sala y se mete en la otra habitación y dice, ¿cómo que es eso de que yo no estoy enamorado de Dulcinea del Toboso? ¿Qué tontería es esa? Entonces imagínense lo que es que un personaje de ficción en 1615 le entrega a otro personaje de ficción, en este caso el Quijote, un ejemplar de ese libro que lógicamente nosotros no, pero los lectores de 1615 tenían en su biblioteca. Es decir, en ese mismo ejemplar que acabamos de comprar de la segunda parte del Quijote de Avellaneda, de pronto aparece en la ficción entregada a otro personaje. Y de pronto Cervantes, Don Quijote hace así, lo mira y de pronto dice, esto está muy mal, no me gusta. Y dice, pero esto es todo lleno de mentiras. Y para demostrarlo, voy a cambiar la historia. Y de pronto voy a hacer lo que dicen los anales de la Mancha, que he ido a Zaragoza, pues voy a demostrar que no. Ahora me voy directamente a Barcelona. O sea, es una modernidad que el personaje coge las riendas de su vida, o sea, que va en contra incluso de los destinos o el designio del autor en la primera parte, ¿no? Entonces, hay esos elementos, ¿no? Y luego, lo que hace que realmente sea, o sea, tan universal, o sea, eso es la base, lo que tiene Cervantes y el Quijote de 1615. Pero luego lo que tiene es que en un momento dado es leído por los ingleses del siglo XVIII. Entonces, en el siglo XVIII los ingleses están buscando un nuevo modelo narrativo. Entonces está por un lado el modelo francés, que es un modelo muy tradicional, muy de estereotipos, muy de el decoro, los personajes se tienen que comportar con decoro, y frente a los ingleses que quieren un tipo de narrativa, que sea un tipo de narrativa que enseñe, pero que al mismo tiempo divierta. Claro, cuando de pronto se encuentran con el Quijote, de pronto dicen, este es nuestro modelo. Y empiezan a hacer obras al estilo de El Quijote de Miguel de Cervantes. Y a partir de ahí, el Quijote de Miguel de Cervantes se convierte en un elemento esencial para la construcción de algo que triunfó, que podría no haber triunfado, que es la novela moderna. Entonces ahí es el elemento que se van conjugando, ¿no? Y en ese elemento de la novela moderna, que nosotros, por eso los libros de caballerías o las novelas anteriores a Cervantes nos cuesta tanto leerlas, porque tienen un modelo completamente distinto, y es que los personajes no cambian.
Y en cambio en Don Quijote los personajes viven, les pasan cosas. Y como les pasan cosas, ya son de manera diferente. Entonces Don Quijote y Sancho cuando empiezan son de una manera, pero cuando acaba el relato son de otra porque han vivido toda una serie de aventuras. Es decir, la literatura se convierte en vida. Entonces, claro, eso es una modernidad que lógicamente hace que nosotros ahora tengamos ese modelo, ¿no? Pero bueno, todo eso mezclado y con algunos elementos políticos en medio también muy interesantes, pero que hacen que realmente la historia está ahí, pero lo real es que uno puede viajar a Australia, a un mercadillo con productos naturales de allí y de pronto se encuentra con un Don Quijote. Porque hay unos valores de libertad, unos valores universales que en el fondo traspasan realmente la obra literaria para convertirlo en esa obra que nos sigue desafiando, ¿no? Más o menos. Por ser rápido. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle un aplauso nuevamente.